la delincuencia organizada. Quizá muchos de nosotros hemos sido ya víctimas de esto, de la delincuencia organizada, la delincuencia juvenil, la explotación infantil, etc. Creo que no se trata de ponernos pesimistas, dramáticos, pero es cierto que somos conscientes que vivimos en una urbe complicada, grande, pero al mismo tiempo complicada. Y sin embargo, aunque las semillas del antirreino son innegables en nuestra urbe, también es cierto, también es verdad que la riqueza de valores humanos y de valores cristianos es una realidad, que las semillas del reino, las semillas del verbo, sin duda están presentes en esta urbe. Al respecto, el número 52 de esas mismas orientaciones del señor arzobispo para este año nos dice lo siguiente. Me parece muy interesante retomarlo en este contexto de retiro y de reflexión. Requerimos, como agentes de pastoral en esta urbe, cito textualmente, sencillez y sinceridad para descubrir los valores y los reclamos pastorales del mundo en que vivimos y poner todo el empeño para que con razón podamos decir que la voz de la ciudad nos evangeliza. Así pues, hermanos, creo que la caridad pastoral, el espíritu misionero de ese que se nos hablaba en la oración de esta mañana, tiene que llevarnos a descubrir, a escuchar y a discernir esos anhelos de Dios, esos clamores de Dios que hay detrás de tantas y tantas búsquedas de quienes habitan nuestra urbe, y hacerlo en comunión eclesial. Ahora bien, creo yo que una pastoral urbana, finalmente, el estar escuchando las voces de la ciudad, no es otra cosa sino un intento de seguir caminando hacia una pastoral urbana. Una pastoral urbana tiene que estar sustentada en una sólida espiritualidad que podríamos llamar también urbana, una espiritualidad urbana, que tendría que ser a un mismo tiempo respuesta y propuesta a esos anhelos, a esas búsquedas, a esa hambre de Dios que hay en el hombre que habita en la Ciudad de México. Ahora, el esfuerzo de nutrir espiritualmente a nuestra ciudad con el Evangelio de Cristo, este esfuerzo de escuchar la voz de la ciudad para descubrir el anhelo espiritual que subyace bajo esas voces, creo que está muy bien descrito en el número 12 de las orientaciones pastorales para este año. Lo tenemos ahí en la filmina, me permito leerlo. De forma muy sintética podemos decir que el segundo sínodo propuso una orientación de pastoral urbana mediante la evangelización de las culturas, con una pastoral misionera que tuviera tres características esenciales: pastoral de encarnación, que lleve a los misioneros a conocer y encarnarse en los ambientes que han de evangelizar; pastoral de testimonio, mediante la vivencia de los valores evangélicos en la vida individual y comunitaria, para realizar así la enculturación del Evangelio; y pastoral de diálogo, que en pleno respeto a la realidad presente lleve a los evangelizadores a descubrir en ella las semillas del verbo, y así dejarse evangelizar por el Espíritu, que de esa forma está allí presente como primer testigo de Jesús y primer evangelizador.
Me parece, queridos hermanos, que discernir las voces de la ciudad puede llevarnos a intuir, a atisbar al menos una espiritualidad urbana, que finalmente es una tarea que nos corresponde a todos. Pero ¿qué quisiera yo, a partir de este número que tenemos aquí, de las orientaciones pastorales, delinear? Solo como provocación, solo como una sugerencia, algunos puntos, algunas líneas que quizá convenga tener en cuenta en esta respuesta, propuesta de espiritualidad urbana. Son solo algunas. En el siguiente bloque de nuestro trabajo, el trabajo en equipo, nos corresponderá a todos hacer el discernimiento y dar líneas más claras. Lo primero que creo es que una pastoral urbana requiere estar sustentada y requiere promover una espiritualidad como orientación vital. ¿A qué me refiero con orientación vital? A que la espiritualidad cristiana, y en el caso nuestro, la espiritualidad del hombre bautizado que vive en la urbe, está llamada a ser el alma que ilumina, que impregna, que motiva y sostiene un proyecto de vida. Y por lo tanto, la espiritualidad tiene como tarea ayudarle al hombre, en este caso de la urbe, a descubrir o redescubrir la finalidad y el sentido de su propia vida, y a darle, por lo tanto, estructura, cohesión, armonía y fuerza interior. Creo que tantos anhelos que se hacen presentes en el hombre de la ciudad tendrían como necesidad recibir esta unidad interior, esta fuerza interior que le dé al hombre unidad, cohesión, fortaleza. Espiritualidad generadora de identidad. Sabemos muy bien que si un ser humano no está identificado con un grupo social, eclesial, corre el riesgo de la anomia. Y la espiritualidad cristiana, en cuanto reflejo y experiencia vital del Evangelio, ha de ayudar al hombre de la urbe a redescubrir y revalorar su propia identidad, su propia dignidad, su vocación y por lo tanto su conciencia de ser persona, de ser hijo de Dios, de ser miembro de una comunidad eclesial. Espiritualidad trinitaria y cristocéntrica. Creo que esto no requiere mayor explicación. La espiritualidad cristiana es por antonomasia cristocéntrica y trinitaria. Espiritualidad bíblica. La vivencia espiritual del hombre urbano, como la vivencia espiritual de todo cristiano, por supuesto que ha de tener como una fuente vital la Sagrada Escritura, la cual es sin duda un referente insustituible en el discernimiento de la vida personal, pero también en el discernimiento de la vida comunitaria y del abordaje de distintas situaciones que vive el hombre de la urbe. Una espiritualidad inculturada, en cuanto que la ubicación del cristiano en la sociedad, y en este caso en la Ciudad de México, con su mosaico de culturas, tendrá siempre referencias, resonancias en el modo de vivir la espiritualidad, la cual, lo digo solo como provocación, la espiritualidad está llamada a inculturarse, pero también a generar cultura, a inculturarse y a generar cultura. Espiritualidad encarnada, una espiritualidad que se inserta en la trama humana y que asume el riesgo de la historia. Espiritualidad de comunión, recordando
porque la comunión de los hombres entre sí y con la Trinidad es el proyecto central de Dios, el designio de Dios sobre el hombre. Espiritualidad de la personalización y de la acogida, uno de los tantos fenómenos que laceran al hombre que vive en la urbe es la despersonalización, el anonimato, la masificación. Y ante esto, la espiritualidad cristiana pues necesita responder así, con un rasgo de personalización y de acogida, de inclusión. Espiritualidad del diálogo y del encuentro, puesto que la capacidad de diálogo y de encuentro constituye uno de los termómetros de maduración en la espiritualidad personal, eclesial, comunitaria, pues el diálogo, la escucha, supone antes el encuentro con el otro y el reconocimiento del otro. Creo que otro rasgo de una espiritualidad urbana que anime la pastoral urbana tendría que ser la espiritualidad del compromiso, de la solidaridad y de la participación social. Nada más ajeno, nada más distante a una espiritualidad realmente cristiana que el sustraerse a la realidad concreta en los distintos planos que vive el hombre, que vive la sociedad. Por lo tanto, se trata de vivir la espiritualidad como compromiso, como inserción en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, etc. Espiritualidad profética como espiritualidad del testimonio. Espiritualidad generadora de esperanza. Y por supuesto no nos referimos aquí al eslogan de algún partido político años A, que designaba nuestra urbe como la ciudad de la esperanza. No me refiero a eso. Más bien una espiritualidad que ilumine los caminos de tantos hombres que viven lacerados por el sinsentido, por el agobio, por el desánimo y por la falta de visión trascendente de la propia vida.